Buenos días. ¿Cómo están? Bien también. Bueno, el día de hoy viene Mario Delgado, secretario de Educación Pública, para hablarnos del presupuesto en educación, que se incrementó de manera muy importante. Él nos va a platicar para qué proyectos se está incrementando. Y para el cierre de la mañanera, como siempre, todos los viernes, Suave Patria. Bueno, vamos, Mario. ¿Me prestan? Muy buenos días a todos, a todas. Con su permiso, Presidenta, pues estamos muy contentos porque uno de los presupuestos que más aumenta junto con bienestar y salud es el de educación, lo cual revela la vocación que tiene nuestra Presidenta en favor de la educación en México. Bueno, adelante, por favor. Como ya se dijo aquí, se incrementó en 7.1% en términos nominales, 3.4% en términos reales. Más de 1.1 billones de pesos va a ser el presupuesto en el sector educativo para el 2026, si así lo aprueban los diputados, lo cual reafirma a la educación como uno de los ejes estratégicos de este gobierno, impulsando, por supuesto, la nueva escuela mexicana. Adelante, por favor. ¿Cuáles son? Bueno, esta es la trayectoria de cómo los gobiernos de la transformación han venido aumentando año con año el presupuesto en el sector educativo. Hay un incremento en términos reales de más de 10 puntos del 2018 al 2026. Es un presupuesto histórico para la educación en México. Adelante. ¿Cuáles son los principales programas? El programa Rita Cetina, la beca Rita Cetina, que ya está en secundaria con 5.6 millones de becarios, ahora se va a extender a los estudiantes de educación primaria. Hay un aumento de más de 50,000 millones de pesos para las becas en el 2026, lo cual va a reafirmar al programa de becas como el programa social con el mayor número de beneficiarios, y vamos a llegar a 21.6 millones de becarios. De 13.1 millones que tenemos actualmente, vamos a crecer hasta 21.6 millones de becarios. ¿Cómo se van a incorporar a las becas? Cuarto, quinto y sexto a partir de enero, y primero, segundo y tercero a partir de septiembre. Se van a hacer asambleas para informarle a los padres de familia y se va a hacer el proceso de inscripción igual que se hizo en secundaria. Por cierto, adelante, por favor. Bueno, por cierto, quiero reiterar el aviso para las y los estudiantes que acaban de ingresar a primero de secundaria, que este 15 de septiembre, Presidenta, no solo les va a tocar dar el grito de independencia, sino que también ya se tienen que inscribir en el sitio de becarritacetina.gov.mx para que les llegue ya su beca. Los estudiantes de primero de secundaria que están iniciando el ciclo, por favor, inscríbanse a partir de este lunes en el sitio de becarritacetina.gov.mx. Bueno, y se mantienen los alumnos becados en educación media superior, la beca Benito Juárez, y también los beneficiarios de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación superior. En total, en el 2026, el presupuesto de becas va a superar los 185,000 millones de pesos. Adelante, por favor. La escuela es nuestra, incrementa en 1,000 millones de pesos, lo cual nos va a permitir tener la cobertura, llegar al 100% de todas las preparatorias públicas. En este año se está haciendo la mitad, el siguiente año nos va a permitir llegar a 6,000 planteles, lo cual el 100% de las prepas públicas habrán tenido la intervención de la escuela es nuestra. Y también con las 75,000 escuelas que vamos a cubrir de educación básica, se va a llegar ya a una cobertura del 65% de estos niveles en toda la República. También se está priorizando a los planteles que tienen una
mayor marginación y habrá un programa especial para ello que más adelante anunciará la presidenta Claudia Sheinbaum. Adelante, por favor. Sigue la expansión de media superior, que nadie se quede sin lugar. Habrá una inversión de más de 5,000 millones de pesos en infraestructura para abrir 50,000 nuevos lugares, con 20 preparatorias nuevas, 60 ampliaciones y 30 telebachilleratos. Sigue la expansión de educación media superior del bachillerato nacional con la idea de que nadie se quede fuera, como dice la presidenta, de que todas y todos los jóvenes en nuestro país tengan el derecho de ejercer, el derecho a la educación, perdón. Adelante. Bueno, la meta, como lo dijo la presidenta en su informe de gobierno, son 120,000 lugares, pero en el 2026 con estos 50,000 vamos a llegar ya al 73% de la meta en toda la administración, sumando los 38,000 que estamos abriendo este año, más los 50,000 del 2026. Vamos a llegar al 73% de la meta en el 2026. Adelante, por favor. Se mantienen los apoyos para la educación superior en nuestro país. Pusimos algunos ejemplos, cómo se incrementa el presupuesto de la UNAM, llegará a 53,700 millones de pesos, al Politécnico 22,400, a la UAM, más de 10,000 millones de pesos. El presupuesto total para educación superior son 167,000 millones de pesos, más el presupuesto para las normales, más el presupuesto para las universidades tecnológicas y politécnicas. En realidad es más todavía ese presupuesto para educación superior. Adelante. En la Universidad Nacional Rosario Castellanos continuará su expansión, tiene un presupuesto de 1,318 millones de pesos. Estas universidades que están a cargo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y llegará a una matrícula de más de 100,000 estudiantes en 19 unidades académicas. Adelante. Las universidades para el bienestar Benito Juárez también incrementará el número de planteles y el número de estudiantes. Tiene un presupuesto de 3,100 millones de pesos y llegará a una matrícula de 96,000 estudiantes en el 2026. Este es, en términos globales, el presupuesto que ha propuesto nuestra presidenta al Congreso para el 2026 para el sector educativo, y estos serán los principales programas. Muchas gracias. Gracias, Mario. Vamos a las preguntas. A ver, el compañero de Sonora que quedó ayer atrás y luego la compañera atrás que también había quedado. Sí, buenos días, presidenta. Un gusto saludarla. Demián Duarte de Sonora Power. Y bueno, comentarle que seguimos ampliando nuestros horizontes. Ahora estamos también en Arizona, en una estación que se llama La Onda, que cubre Phoenix, Tucson, para nuestros paisanos. Y también en el Bajío, en un medio que se llama LJA. Entonces, seguimos ampliando ahí para la cobertura informativa con mucho gusto. Presidenta, resulta evidente que la visita que acaba de emprender a nuestro estado fue realmente muy importante, en particular por todos los temas que se anunciaron, todos los distintos programas que están en desarrollo. Mañana, casualmente, pues el gobernador Alfonso Durazo va a presentar su cuarto informe de gobierno. En este sentido, quiero preguntarle qué opinión tiene justamente del desempeño que tiene el gobernador Alfonso Durazo, cómo ha visto que se compagina justamente con los proyectos y planes de gobierno que usted misma ha emprendido, y sobre todo, tratar de ubicar el panorama que se viene para nuestro estado, para nuestra región en los próximos 2 años, presidente. Pues ya lo sabe, muy buen gobernador. Estamos en Sonora haciendo mucha infraestructura de salud, varios hospitales, educativa, y estamos fortaleciendo el puerto de Guaymas con una inversión pública importante y privada muy importante, que administra Secretaría de Marina, ustedes saben. Después la carretera Guaymas-Chihuahua, que vamos a terminar, es una obra muy importante.
Son varios miles de millones de pesos en esta carretera y vamos a ir año con año avanzando. Es muy importante porque transporte de pasajeros, obviamente, automóviles, autobuses, pero el transporte de carga le permite tener una entrada a Ciudad Juárez, realmente, porque sería Guaymas, Chihuahua y después la carretera Chihuahua-Juárez. Se termina este año la Bavispe o Casas Grandes, que también es muy importante porque permite la conectividad también hacia Chihuahua, pero más al norte. Se está trabajando en distritos de riego, principalmente en el sur de Sonora, en un programa de agua, de abasto de agua para sobre todo la capital. Y ahora anunciamos este proyecto integral junto con los ganaderos y el gobierno del estado para fortalecer la producción de carne en Sonora, no solamente la exportación de cabezas de ganado, sino también la producción pues de una de las mejores carnes del país. Sí, la verdad es que la presencia de usted, presidenta, por cuarta ocasión, de manera oficial, pues no, como presidenta de la República, pues fue muy importante para nosotros. Es decir, nos da la certeza de que hay una atención directa por parte de la presidenta de la República. En el pasado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador también tuvo pues esta atención. Usted sabe que Sonora, por la lejanía, pues en el pasado no era considerado de ninguna manera como prioridad de los gobiernos, no había infraestructura, no había hospitales, no había prácticamente nada, ¿no? Nos dejaban a nuestra suerte y en ese sentido pues hay mucho agradecimiento. Usted que estuvo ahí en el Centro de Usos Múltiples, yo estuve en el acto, pues pudo ver las muestras, ¿no?, de cariño que hay de los sonorenses. Había un letrero gigante ahí que decía Claudia, Sonora te ama, y algunas cosas así, manifestaciones que son pues muy propias de nuestro pueblo. Estamos realmente muy comprometidos, muy agradecidos también con todo el trabajo y el empeño que usted ha hecho, así que muchas felicidades por su primer informe y bueno, pues he reiterado que usted está invitada permanentemente a nuestra tierra. Presidenta, relativo a los proyectos de infraestructura, hace un mes le platicaba yo aquí de una situación que tiene que ver con una de las fronteras importantes, el caso de Agua Prieta. Mire, recientemente se arrancó incluso con los trabajos de construcción de la nueva garita, ¿no?, que nos va a conectar de manera muy eficiente con Douglas. Nada más que es paradójico porque, bueno, usted sabe, está la carretera Federal 2 que atraviesa por ahí, pero falta la vinculación. Yo le decía que hubo un litigio ahí con el ejido de Agua Prieta, que ya terminó, o sea, ya hubo una resolución judicial donde se ordena que se le pague al ejido el derecho de vía, pero el detalle es que sigue la obra pues en calidad de obra negra, ¿no? Y entonces en este sentido hay inquietud allá porque es la vinculación de la carretera federal hacia la frontera, que es lo que está pendiente. Entonces en ese sentido pues sería muy importante continuar ese proyecto que, bueno, pues se quedó ahí a medias, ¿no? De acuerdo. Y bueno, presidenta, hay muchos temas relativos a lo que tiene que ver justamente con su primer informe de gobierno. A mí me generó mucho impacto el dato que usted dio, que creo que es de los más relevantes en términos de que México es hoy por hoy el segundo país con menores niveles de desigualdad en todo el continente americano. Creo que es un dato muy importante que debe ser subrayado y repetirse. Ahora, en este sentido, veo yo con mucho interés lo que usted bueno, ha presentado como propuesta de presupuesto, ley de ingresos, presupuesto de egresos, los criterios generales de política económica que hablan de, bueno, volver a la vía del crecimiento de la economía hasta 2.8%. Decía el secretario de Hacienda, Edgar Amador, que México puede sorprender al mundo en términos de lo que es el potencial que tiene su economía, su crecimiento, todo lo que se viene haciendo y construyendo con el Plan México y toda esta visión, donde incluso pues usted acaba de mencionar el tema de la carne, ¿no?, que nosotros creemos que es la mejor carne del mundo, además la que producimos en Sonora. Ahora, yo le quiero preguntar en este sentido ok, tenemos los resultados, tenemos el plan, tenemos la visión. ¿Qué expectativa tiene usted justamente para nuestro país en los próximos años? Es decir, vemos que salieron 13.400.000 personas de la pobreza multidimensional, 17 millones salieron de la pobreza por ingresos, pero obviamente que podemos pensar que el cielo es el límite al respecto, pero yo quisiera preguntarle muy puntualmente qué envisiona usted como presidente de la República en esta etapa de lo que pudiera ocurrir con México. ¿Dices en pobreza o en general?
En el caso de la pobreza es importantísimo, obviamente, pero obviamente en general también, ¿qué es lo que usted ve de nuestro país? Yo digo, México puede ser pues la potencia emergente del momento. Usted ha dicho, cuando presentó el Plan México, que tendríamos que convertirnos en una de las 10 economías más grandes y más potentes del mundo. Bueno, en ese sentido yo quisiera una opinión en general de qué es lo que usted ve. El objetivo es, durante mucho tiempo se habló solo del crecimiento económico. Esa era la medida preferida del neoliberalismo: crecimiento, 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 que es producir más riqueza en los países. Muchos países que crecieron no necesariamente disminuyeron pobreza ni disminuyeron desigualdad. Nuestra visión no solamente es crecer, sino distribuir la riqueza para disminuir la pobreza. Hay 3 acciones que se siguieron con el presidente López Obrador que fueron claves para disminuir la pobreza y las desigualdades. Uno fue el aumento salarial, el salario mínimo, que entre 2018 y 2025, ya con el 12% que aumentamos nosotros, tiene un aumento de 135% en términos reales. Se pasó el salario mínimo de 3,000 y poquito a más de 8,000, 8,600 está ahora el salario mínimo. Y en términos reales, es decir, quitando inflación, 135%. Aumentar el salario mínimo tiene un efecto redistributivo. Primero, porque no solo aumenta el salario mínimo, sino los otros salarios, el que sigue del salario mínimo, salario medio también aumentó. Es decir, todos empezaron a ganar más, todos los trabajadores y trabajadoras, producto del incremento al salario mínimo. O sea, hay una empresa que produce y antes le pagaba a los trabajadores poquito y ahora le paga más, pues hay distribución de la riqueza generada por esa empresa. Entonces, ese es el primero para disminuir pobreza y desigualdad. El segundo son los programas de bienestar, que son transferencias directas del gobierno que vienen de erradicar gastos suntuarios del gobierno y corrupción, porque de otra manera no se podría haber hecho. El que este año, el 2026, casi 1 billón de pesos, 1 billón, o sea, 1 millón de millones de pesos va a ser distribuido a través de los programas de bienestar, que son nuevos derechos sociales. Adultos mayores que tuvieran pensión o no y tienen 3,100 pesos mensuales por adulto mayor de transferencia directa, más todos los programas de bienestar, las becas importantísimas para poder mejorar la atención a las niñas y a los niños y además mejorar los ingresos de las familias que tienen hijos en edad escolar. Y el tercero tiene que ver con la obra pública que se abandonó durante tantos años. Recursos públicos que vienen del cobro de impuestos y derechos al pueblo de México que regresan en obra pública, Tren Maya, interoceánico, obras de agua, carreteras, caminos artesanales, etcétera, etcétera. Esas 3 acciones, entre otras, que tienen una visión de un proyecto económico distinto, pues colocan hoy a México en una situación completamente distinta a la que tenía en 2018, de ser uno de los países más desiguales del mundo. La peor desigualdad fue en el periodo de Calderón, la peor. A hoy ser medido un índice de desigualdad que se llama el índice de Gini, somos el segundo país menos desigual en el continente después de Canadá. Entonces, por supuesto que la transformación está en marcha, funciona y mejora la calidad de vida, sobre todo de los que menos tienen. Entonces, esa misma visión
con algunas acciones nuevas, es la que nosotros representamos. Programas de bienestar, aumento al salario mínimo, obra pública y además algunas acciones que vamos a ir presentando poco a poco. Proyecto O-Línea y los otros proyectos de desarrollo tecnológico pues tienen también la visión de impulsar el desarrollo. El que tengamos un porcentaje importante del PIB en obra pública potencia la inversión privada y todo el Plan México, que tiene que ver con que los privados inviertan más en México a través de ciertos incentivos para poder generar empleos mejor pagados en el país y mayor capacidad industrial en México que se fue perdiendo. Claro, evidentemente todo esto configura todo un plan de desarrollo, crecimiento, que tiene que ver justamente con mejorar la calidad de vida, con impulsar el desarrollo de regiones que antes no estaban, que por cierto, pues nosotros hemos sido beneficiados en Sonora ya con 4 proyectos estratégicos, ¿no? O-Línea, Cutzari, lo que tiene que ver con litio, lo que tiene que ver con la carne, que es los 4 creo que son muy importantes. En ese sentido, bueno, pues es reiterado, ¿no? Este sentimiento de mucha empatía, de mucho agradecimiento que tenemos en Sonora. El gobernador lo mencionó en su mensaje, ¿no? Que el 82.7% de los sonorenses, bueno, pues están de acuerdo, ¿no? Con su manera de llevar las cosas, y obviamente que se palpa también, bueno, esta cercanía, ¿no? Entonces, reiterárselo de esa manera. Presidenta, la semana pasada usted habló someramente aquí en la mañanera de la presencia del gobernador y del alcalde de Cajeme, del gobernador Alfonso Durazo y del alcalde de Cajeme, Javier Lamarque. Dijo que vinieron justamente para participar en la mesa de seguridad, en donde, bueno, se establecieron algunas consideraciones y estrategias relativas a la situación que lamentablemente ha prevalecido en Ciudad Obregón como foco rojo en términos de lo que es la violencia. Yo me quedé con la inquietud de preguntarle, ya se lo pregunté a Javier Lamarque, me dio algunos datos, pero quiero preguntarle a usted qué es lo que se acordó, cuál va a ser la estrategia, cómo se va a hacer para lograr, bueno, pues esto que tiene que ver con pacificar Cajeme y con ello, pues evidentemente el sur de Sonora. Sí. Ha disminuido en los últimos 6 años el número de homicidios en Cajeme, pero en los últimos 2 meses se incrementó un poco. Ayer, por ejemplo, estuvo la gobernadora de Chihuahua y el presidente municipal de Ciudad Juárez en el gabinete de seguridad. Chihuahua también tiene en el último mes, o sea, mes de septiembre, se están incrementando un poco los homicidios. Entonces, cuando vemos eso, llamamos al gobernador, al presidente municipal, no solamente es en Ciudad Juárez, también en Chihuahua ha aumentado, pero en este caso nos concentramos en el norte de Chihuahua, en Ciudad Juárez. Hablamos con ellos, nos dicen qué es lo que están planteando y tomamos acuerdos de mayor coordinación para disminuir el delito y no esperar a que la tendencia pues nos rebase. Lo mismo es en el caso de Sonora y particularmente de Cajeme, que ha ido aumentando en el último mes y medio un poco los homicidios. Entonces, ahí acordamos mayor coordinación en temas de inteligencia, investigación que lleven a detención de presuntos delincuentes vinculados con estos homicidios, pero también el fortalecimiento de la atención a las causas. Ahí está ya trabajando Secretaría de Gobernación con este programa. Es una zona de mucha producción agrícola. Entonces, ahí en San Quintín y en otros, San Quintín en Baja California, en Cajeme lo vamos a empezar a hacer, en Michoacán, en el caso del aguacate, estamos trabajando en el tema de jornaleros agrícolas, porque viene mucha migración. Y no es que la migración esté asociada al aumento del delito, sino que genera condiciones de venta de estupefacientes por la sobreexplotación que a veces existe y el uso de metanfetaminas. Entonces estamos entrando a un programa, particularmente en Cajeme, que tiene que ver con eso, de disminución de consumo de drogas y al mismo tiempo de atención a la población que viene de otros lugares a Cajeme a trabajar para que pues vivan en mejores condiciones y no haya la sobreexplotación del trabajo. Y eso pues evidentemente también va a ayudar.
Sí, evidentemente tiene usted razón, se ha detectado un problema de deterioro del tejido social relativo al consumo y esto ha propiciado que haya venta. Válgame pues al menudeo, lo que le llaman el narcomenudeo, justamente a este sector, a este segmento que son los jornaleros agrícolas. Ahora, hay una intencionalidad de cambiarle un poco justamente la cara al sector productivo de Cajeme, es decir, se ha enfocado por el Valle del Yaqui, lo cual es muy bueno para todo Sonora, evidentemente, y para todo México, porque es el granero de México, cambiarle un poco el perfil y la vocación productiva a esta región. Y bueno, se ha planteado aquí la posibilidad de que se construya uno de los polos de desarrollo para el bienestar, justamente con esta visión para el sur de Sonora, particularmente a partir de lo que es Cajeme. Y hay un proyecto que creo que es muy importante, interesante, y creo que usted le va a inquietar. Sí, nos lo ha pedido Javier, y estamos en eso. Que es construir una ciudad universitaria en Cajeme. Hay 19 centros educativos de educación superior ahí en Ciudad Obregón. Obviamente esto le cambiaría en mucho también la perspectiva a Ciudad Obregón, a Cajeme, obviamente a todo el sur de Sonora. Evidentemente, bueno, pues es como una cartita que nosotros tenemos ahí a Santo Claus, ¿verdad? Con la expectativa de que eventualmente pueda cumplirse y lleguemos a esto. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Ahora vamos atrás, la compañera que estaba desde ayer. Gracias, Presidenta. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Grupo Milet. Presidenta, preguntarle cómo se van a manejar estos recursos que se recauden por la venta de refrescos. ¿Se va a crear un fondo, un fideicomiso? ¿Quién los va a manejar? Primero, reitero que el objetivo no es recaudar, sino no recaudar. En el caso de los refrescos, lo que queremos es que disminuya el consumo de las bebidas azucaradas. Que por cierto, ayer estaba viendo que en la Red X lanzaron ahí una campaña, hicimos un análisis, no lo traemos, pero 90% son bots de esa campaña, pagada no sé por quién, en contra del peso adicional al costo del refresco de 600 litros. Repito, con 2 refrescos menos que se tomen al mes, si es que uno toma diario, con eso pues no afecta el bolsillo y eso es lo que queremos. Ahora, si se llegara a recaudar más, en el presupuesto de egresos de la Federación está establecido que va directamente a un fondo en salud. ¿Para qué se va a utilizar? Para las estrategias que se plantearon el día de ayer para atender el problema de diabetes, hipertensión, que está vinculado al consumo excesivo de bebidas azucaradas, y también lo que tiene que ver con la atención de hemodiálisis, de la enfermedad renal, que es uno de los padecimientos más tristes y dolorosos para la gente y que requiere pues una intervención de muchos recursos económicos para mantener con buena calidad de vida a la gente. Pero este fondo ¿lo va a manejar directamente la Secretaría de Salud o la Secretaría de Hacienda? Secretaría de Salud. Va a Secretaría de Salud y va a ser muy transparente. Eso se va a poder consultar de manera permanente. Sí. Gracias, Presidenta. En su primer informe usted abordó varios temas, diversos rubros, pero no comentó nada acerca de, por ejemplo, ciencia y tecnología, deporte y cultura. En ese sentido, cuáles fueron pues las principales acciones o proyectos, avances que se dieron en esas materias durante este casi primer año de su gestión? Sí lo comenté. A ver si me das el pedacito de cómo aumentaron las becas de posgrado, tanto nacionales como al extranjero. Se incrementó también ahora les digo, a ver, el pedacito del informe, el número de proyectos financiados de ciencia y además están los proyectos estratégicos como Olinia, Cutzari, para el desarrollo de investigación en innovación y tecnología, además de proyectos vinculados con ciencias sociales y humanidades. Son cerca de 6 proyectos estratégicos que se están financiando también de ciencias sociales y humanidades. Por ejemplo, uno de ellos es cómo evitar
que se sigan perdiendo el uso de la lengua indígena, lenguas indígenas, de las lenguas de los pueblos originarios, de las 68 lenguas. Es uno de los proyectos estratégicos que nos va a decir pues qué tenemos que hacer a partir del próximo año en esta perspectiva. El próximo año trae un aumento y por primera vez vamos a dar también nuevas plazas en institutos de investigación que desde hace muchísimos años no se daban. ¿Cuál es el porcentaje de aumento en ciencia y tecnología, Presidenta? No lo tengo en este momento, pero ¿Y en deporte y cultura? En deporte trae un poco menos de presupuesto, igual que en el caso del INA, es lo que les decía el día de ayer. Se comunicaron, por cierto, ayer se me olvida el nombre del área administrativa nueva del Poder Judicial, órgano de administración, de que en efecto van a hacer una revisión del presupuesto del Poder Judicial. Nosotros estimamos que de lo que pidió la anterior presidenta de la Corte a lo que realmente necesitan, se puede disminuir el presupuesto del Poder Judicial como en 15,000 millones de pesos. Que lo que le estamos pidiendo a la Comisión de Presupuesto es que sean distribuidos en deporte, en el INA, una parte en cultura y otra parte en inversión pública. Por ejemplo, en cultura se prevé un recorte de 16.1%. En ese sentido, ¿qué medidas pues tomará su gobierno para mitigar el impacto? La idea es que el presupuesto que se apruebe este año por el Congreso tenga un aumento. ¿Por qué no lo pusimos de origen? Pues porque el objetivo es disminuir el presupuesto que presentó la antigua presidenta de la Corte, que tenía un aumento absolutamente exagerado. ¿Por qué no lo movimos desde el inicio? Porque hay una ley que dice que el presupuesto que envían los organismos autónomos tiene que ser puesto en el presupuesto tal cual lo enviaron. Y el único que lo puede modificar es el Congreso. Entonces, la Corte aumenta su presupuesto, el Poder Judicial aumenta su presupuesto de acuerdo con lo que pidió la expresidenta de la Corte, Norma Piña, a el Congreso en 15% de aumento. Si van a disminuir los salarios, va a haber una política de austeridad en la Corte, pues evidentemente no necesitan 15% más. Solo que ya el nuevo Poder Judicial no tuvo tiempo de revisar esa solicitud y ajustarla. Nosotros le planteamos al Congreso que se disminuya ese presupuesto porque no lo necesitan para poder cumplir con sus funciones y que se aumente el presupuesto particularmente en deporte, en el INA, en cultura y en inversión. Y algunas universidades que salió su presupuesto un poco más bajo que el año pasado. Presidenta, y justamente haciendo referencia a que se acabó ya la época de salarios onerosos en todo el gobierno federal y el Poder Judicial, hace unos días la ministra Loretta Ortiz pues manifestó su desacuerdo, justamente el de que ella va a ganar escasamente 27,000 pesos más que su secretaria, o sea, el salario de la secretaria particular es de 110,000 pesos y ella cobrará 137,000 pesos. En ese sentido, ¿qué opina al respecto? Y también hace unos días se dio a conocer que el ex subsecretario Hugo López-Gatell, al ser nombrado ministro temporal, tendrá un sueldo de 260,000 pesos, o sea, ganará más que usted e incluso más que su antecesora, que cobraba 148,000 pesos mensuales. En ese sentido, pues ¿cómo se justifica esta diferencia de más de 117,000 pesos mensuales y qué criterios se toman justamente para determinar estos salarios, tomando en cuenta pues su remuneración en su cargo previo en el gobierno mexicano? ¿Qué es lo que pasa ahí con este sentido de la austeridad? Todo el cuerpo diplomático tiene ingresos mayores. Es el único lugar en donde se justifica, porque el costo de la vida afuera es mayor que en México. Pero su antecesora ganaba menos. No, tiene que ganar lo mismo que la antecesora, no
no hay un aumento de salario para él. No sé de dónde tienen esta información, pero no debe ser lo mismo que gane, no hay un aumento en particular. Pero sí es importante que sepan que el cuerpo diplomático tiene un ingreso mayor porque pues sus gastos viviendo fuera del país son mayores y está justificado, así ha sido siempre. Ahora, se les redujo en el 2019, tienen menos gastos suntuarios que lo que tenían antes, pero está justificado. Y en el caso de Hugo, pues vamos a ver, porque tiene que ganar lo mismo que se ganaba antes, y si no, pues que nos informe Relaciones Exteriores. Pero es como parte de un tabulador, no es que haya un salario especial para alguna persona. En el caso de la Corte, pues ya saben lo que pienso. Bien, presenta también, en días pasados fue tendencia el hashtag Justicia para los Venados a raíz del inicio del proceso de revocación de la autorización ambiental del proyecto Legacy en Playacar, que encabezó el secretario del Medio Ambiente allá en Quintana Roo, Óscar Révora, tras documentarse la muerte de 3 venados cola blanca por incumplimientos del desarrollador. En este sentido, presenta preguntarle cómo es que el gobierno federal arropa este tipo de decisiones locales justamente para asegurar que haya consecuencias reales cuando se violan las condiciones ambientales, las medidas ambientales en proyectos turísticos, pero sobre todo preventivas, presenta, para evitar la muerte pues de este tipo de ejemplares de fauna silvestre. Vamos a pedirle a Medio Ambiente, a Semarnat, que informe. Sí, es muy buen equipo el de Semarnat, muy bueno, la verdad. Alicia y todo su equipo son muy buenos y muy conscientes y con mucha convicción en la protección ambiental. Entonces, no conozco en particular este caso, pero que ellos lo informen. Bien, y finalmente, presidenta, desde hace unos días también se dio a conocer la historia de Samara Martínez, colega y activista jalisciense que padece diversas enfermedades, una de ellas terminal, y quien ha comenzado pues todo un proceso legal para poder acceder a la eutanasia aquí en México. Ella busca la legislación para crear la llamada Ley Trasciende, que daría a pacientes terminales la posibilidad pues de decidir sobre el final de su vida. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo comenté hace poco que me preguntaron. Es un tema interesante y hay que debatirlo. Hay personas que no están de acuerdo y personas que están de acuerdo. Aquí en la Ciudad de México se optó porque fuera decisión de la persona y que lo pusiera previamente de manera voluntaria, pero es un tema que es importante discutir en el país. ¿Y su opinión? No, prefiero que se debata el tema en este caso, ¿no? Hay personas que piensan que está bien y personas que opinan lo contrario, y que se debata, que se discuta. Es importante frente a un sufrimiento como este que haya un debate en el país sobre esto. Gracias, presidenta. Sobre Alma. Gracias, presidenta. Buenos días. Presidenta, ayer China se opone para lo de la propuesta de incrementarle los aranceles, dice que no va a aceptar medidas de coerción. ¿Qué opina usted? Bueno, primero, no son medidas de coerción y no son contra China. Eso es muy importante. O sea, no son medidas contra un país. Tenemos muy buena relación con China y queremos seguir teniendo muy buena relación con ellos. Entonces, no son contra un país en particular, ni mucho menos. Son decisiones que tomamos para todos aquellos países con los que no tenemos acuerdo comercial, de libre comercio. Entonces, no estamos violando, digamos, ninguna norma internacional. Y hay muchos países en esta condición. Es una decisión que se toma a partir del fortalecimiento de nuestra economía. Nosotros ya habíamos hablado con el gobierno de China hace algunos meses, fue una comisión allá,
Y aquí con el embajador, que hace poco le dimos sus cartas credenciales, también se habían tenido pláticas y la próxima semana va a haber pláticas con ellos en particular. Corea del Sur también se acercó al canciller para poder tener pláticas y siempre vamos a estar abiertos a las pláticas y no es nada contra ningún país en particular. Es una decisión que consideramos importante para fortalecer la economía de México. Pero la plática con todos está abierta. Entonces no son ni discriminatorias, ni de coerción, ni nada que tenga que ver con eso. Es para todos los países con los que no tenemos acuerdo comercial y el objetivo es fortalecer la producción nacional. ¿No teme usted que con estas medidas pueda haber una caída en el intercambio comercial con esos países? No, nosotros prácticamente exportamos muy poquito a esos países, muy poquito. La mayoría lo importamos y no es para todo lo que ellos producen, ingresan a México con bajos aranceles. Es para ciertos sectores que consideramos que son importantes fortalecer en su producción nacional. Entonces, vamos a dialogar con ellos, pero sí es importante que se sepa a todo México y a al pueblo de China, al pueblo de los países en donde se está haciendo eso, que no tenemos absolutamente nada contra ellos, al contrario, mucha admiración, respeto del trabajo que realizan y de cómo han promovido su desarrollo, pero son decisiones que consideramos importantes tomar porque nuestra visión pues es fortalecer a nuestro país, pero siempre va a haber diálogo con ellos. Gracias, presidenta. ¿Se suma usted al llamado que ayer hizo el canciller a los consulados y paisanos en Estados Unidos a que no celebren las fiestas patrias por temor a redada? Sí, más que no celebren, que tengan precaución. Esa es la orientación que tomó la decisión Cancillería de orientar. En los consulados siempre se hace el grito y se va a hacer en todos los consulados de México en el mundo, no solamente en Estados Unidos. Es una celebración de nuestra independencia, pero pues bajo las condiciones que hay en este momento en Estados Unidos, se dijo pues que se acerquen al consulado y que juntos se tome la decisión. Gracias. Por otro lado, y al mismo tiempo también se hizo la comunicación a las autoridades de Estados Unidos, pues que era el Día de la Independencia de México y que muchos paisanos lo celebran allá. ¿Y ellos les contestaron algo? Aún no han contestado. Gracias. Por otro lado, se ha publicado que en todas las aduanas del país operan al menos 555 empresas que podrían estar relacionadas con conductas presuntamente ilícitas, de acuerdo con la investigación que abrió la Fiscalía General de la República tras el aseguramiento del diésel que transportaba el buque en marzo. ¿Qué información le han entregado sobre este tema, presidenta? La investigación que se deriva, obviamente hay una parte que pues se resguarda por motivos de estar en proceso de investigación. La investigación que se hizo a partir del conocimiento del buque que llega a la costa de Tampico, que reporta que trae naftas, una sustancia que podía entrar con un permiso temporal de importación y no pagar impuestos. El descubrimiento de que en realidad no era nafta, sino era diésel. La investigación que se realiza, las detenciones que se hacen en ese momento en flagrancia y la investigación que se realiza de toda la trazabilidad, pues lleva a la detención de estos elementos de la Marina y empresarios y a civiles que se dedicaban pues a este ilícito que provoca un doble daño, porque es el no pagar impuestos por la importación del combustible y al mismo tiempo es un daño para que quien importa legalmente o quien produce, que es Pemex en nuestro país, pues no pueda vender el combustible porque se está vendiendo de manera ilícita a precios menores por no haber pagado impuestos. Entonces de ahí viene una investigación muy amplia. Como bien dijo aquí el fiscal,
el almirante secretario, el secretario de Seguridad, no ha terminado las detenciones. Todavía sigue la investigación en curso. Entonces, pues se va a ir informando conforme vengan estas detenciones. ¿Qué decimos por parte? Que es muy importante porque los adversarios y algunos dueños de medios de comunicación, bueno, de concesiones de medios de comunicación y comentócratas y demás, dicen la corrupción lo estamos deteniendo nosotros. Bueno, no la presidenta, obviamente, pero en nuestra administración, con las investigaciones. Es decir, cuando decimos es cero impunidad, es cero impunidad. Todo lo que dicen de que si estuvo involucrado el anterior secretario, las investigaciones dicen y la Fiscalía establece quiénes están vinculados y quiénes no. Y hasta ahora, en particular en el exsecretario, incluso el fiscal dice vino a denunciar y a partir de ahí se abrió una investigación. Ahora, ¿por qué hay detenciones? Pues porque se descubre en particular este buque que llega a Tampico y a partir de ahí pues se abre una cadena de investigaciones. Lo mismo hay otra de investigaciones que tienen que ver con el combustible que se encontró en ferrotanques que venían en ferrocarril y que también era ilegal. Entonces, ¿cuántas empresas? ¿Quién más está involucrado? Lo tiene que determinar la Fiscalía. Lo importante es que se está trabajando para que se erradique por completo el contrabando de combustible. ¿Cuál fue el monto? ¿Nos puede decir un estimado del monto que provocó, del daño que provocó en términos económicos este decomiso o este contrabando? No lo tengo de en este diésel? momento, pero por supuesto se los puede dar la Fiscalía. Ajá. Presidente, por otro lado, la próxima semana también viene el primer ministro canadiense. Sí, viene hasta ahora, está por confirmarse ya en estos días, pero viene el 18 de septiembre, va a estar aquí todo el día en Palacio Nacional, vamos a tener varias reuniones y se va a dar conferencia de prensa conjunta ese mismo día. Hasta ahora es el planteamiento de la agenda que estamos realizando. Después el 19 él tendría algunas reuniones y ya regresaría a Canadá. ¿Qué son los temas, sobre todo la renegociación o pues la idea es, la revisión del tratado? Perdón. Hay mucho comercio, ambos tenemos mucho comercio con Estados Unidos, pero también hay mucho comercio México-Canadá por el tratado. Y también hay mucha inversión de empresarios canadienses en México. Un caso es la minería, que tiene sus particularidades, que como siempre hemos dicho tiene que cumplir con toda la normatividad ambiental, pero hay otras inversiones. Hay inversiones, por ejemplo, en gas natural, que tienen mucho tiempo en el país. La empresa, una de las empresas concesionarias de ferrocarriles, que era estadounidense, se vendió a Canadá, TransCanada, es decir, una de las concesiones de ferrocarril que va de México hasta Canadá, atravesando por Estados Unidos, obviamente, es canadiense, y algunas otras empresas que tienen deseos de invertir en México, el fortalecimiento del comercio a través del mar, de puertos. Hay varios temas que estamos trabajando. De mi parte, solo última pregunta, discúlpeme. Hace poco se publicó una información de Reuters en donde señalan que hay una cooperación con la CIA, hay una estrecha colaboración con la CIA para la detención aquí en México de capos. Quisiera preguntarle específicamente si es así o para localizar a los narcotraficantes se está recurriendo o hay un acuerdo con elementos. Es falso lo que dice Reuters, falso.
En ese reportaje se dice que hay agentes de la CIA trabajando con el ejército mexicano en las operaciones. Es absolutamente falso, no es verdad. Lo que hay, como siempre lo hemos dicho, es coordinación y cooperación en información que tiene Estados Unidos de sus agencias, se comparte con las instituciones del Gabinete de Seguridad y una vez que se tiene confirmada esta información, se opera en México por los propios elementos de defensa, de Marina o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o de la propia Fiscalía. Pero no es verdad que haya elementos de la CIA en operaciones del ejército mexicano. Eso es totalmente falso. ¿Y de esa agencia no le pidieron permiso para que pudieran Enviaron solicitud de información, a ver si la próxima semana se las ponemos aquí. Finalmente no se contestó a la información pero sí se les dijo que era falso. O sea, no se contestó por escrito, pero sí se les dijo que lo que estaban presumiendo ahí no tenía fundamento. Gracias. Educación. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver acá. Buenos días, Yusbel Carolina de Código Libre. Presidenta, con el tema que está del líder de la Luz del Mundo, hay acusaciones en Estados Unidos contra los dirigentes de la Luz del Mundo. Aquí en México le han solicitado algún tipo de colaboración o entrega, ya que hay varias personas involucradas, hasta legisladores involucrados con la Luz del Mundo. No tenemos esa información de que haya alguna investigación en particular relacionada con eso. ¿No le han pedido nada de los que están aquí involucrados en México? Nada. En otro tema, con lo ocurrido en Iztapalapa, tristemente, ¿cómo estaría dispuesto el gobierno federal entonces en hacer una revisión integral para todos los permisos de carga de estos camiones en el país? Ya está trabajando Secretaría de Energía con Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para fortalecer la regulación, sobre todo el transporte de gas LP, que es muy importante. Aquellos que tienen, son permisos federales y además aquellos que en particular tienen placa federal. Tiene que hacerse la investigación por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, del gobierno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para poder deslindar las responsabilidades y qué responsabilidad tuvo la empresa en esta lamentable explosión. Se tienen que hacer los peritajes y tiene que sacar las resoluciones. Paralelamente, sé que la jefa de gobierno anunció que va a poner mayor regulación en el transporte de este combustible y nosotros ya estamos trabajando en ello y la idea es que pueda salir incluso la próxima semana. Presidenta, ¿cómo le fue ayer con la reunión que tuvo con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo? Estamos colaborando con ellos, o más bien hay una colaboración conjunta en varios temas. No tiene que ver con préstamos especiales que el BID esté haciendo al Gobierno de México. Hay una relación con el BID, obviamente, pero más que eso, ellos tienen un área de cooperación. Entonces, hemos trabajado con ellos, por ejemplo, en algunos estudios de demanda que se hicieron para el tren de pasajeros. Ellos apoyaron a fondo perdido el estudio. O sea, no es crédito, sino sencillamente una donación que se hace para los estudios. El actual presidente del BID tiene mucha experiencia porque lo implementó él en Brasil desde antes y es algo que el presidente Lula promueve mucho, que también lo tiene la India, que son los pagos electrónicos. Entonces, estamos muy interesados nosotros en propiciar el pago electrónico en nuestro país, que se deje de usar el efectivo, no completamente, obviamente, ¿no? Pero que cualquier tiendita de nuestro país pueda tener acceso a cobrar electrónicamente y que pueda a partir de ese esquema pues tener mayores oportunidades incluso de créditos.
Entonces, es algo que ha ayudado mucho a Brasil, mucho a la India y a otros países. Entonces, estamos interesados en que ese instrumento se utilice en México. En México hay uno que hizo el Banco de México hace tiempo, que es el CODI, pero no se usa porque la banca no quiere que se use, la verdad, porque la banca cobra muchas comisiones. Y el CODI no tiene comisiones y debería de ser promovido pues por la propia banca. Entonces estamos trabajando en ese tema, lo platicamos con ellos, hablamos por ejemplo del tren México-Guatemala, México-Belice-Guatemala, de la ampliación del Tren Maya y del interoceánico hacia Centroamérica. Ellos están dispuestos a hacer estudios de rentabilidad de esos trenes para Belice y para Guatemala. Es algo que platicamos en su momento con el primer ministro de Belice y con el presidente de Guatemala, entre otros temas. Hablamos también del Plan México, de los polos de desarrollo para el bienestar y también pues de temas ambientales que ellos financian. Ok, Presidenta, también ahorita que hablábamos del tema de migración, su postura y todo, estuvo la directora general de la Organización Internacional para la Migración, se reunió con el canciller Ramón de la Fuente. ¿Usted tiene detalles de esa reunión, los temas que se tocaron en migración? Sí, también se reunieron con la secretaria de Gobernación. Le pedimos que pueda darles toda la información. Ok, y por último ya nos vemos aquí en la mañanera el miércoles, ¿verdad? Bueno. Sí. Les vamos a dar libre el lunes y martes. Íbamos a hacerlo el lunes, pero los compañeros de CEPROPIE, que nos ayudan mucho con la transmisión en vivo, pues tienen mucho trabajo el 15 y el 16, porque tienen que transmitir el grito y después el 16 prácticamente se quedan sin dormir para poder transmitir, tener todo listo para el grito. Entonces, se vuelve muy complejo que tengamos la mañanera, su transmisión en vivo y luego. Entonces, esa es la razón por la cual 15 y 16 no va a haber mañanera y nos vemos hasta el miércoles. Bueno, nos vemos en el grito, espero que estén. Gracias. A ver, la compañera que… Buenos días, Presidenta. Yana Alcántar, de PopLab de Guanajuato. El lunes la Universidad de Guanajuato inauguró la exposición Iconoclasia. Sin embargo, ¿Economía qué, perdón? La exposición Iconoclasia. Sin embargo, unos días después, el jueves, pues ya estaba desmontada. Fue creada por Eder Damián Martínez Recendis, estudiante de la licenciatura en Artes Visuales, y bueno, fue clausurada cediendo a la presión que ejercieron en redes sociales católicos practicantes, grupos conservadores y la propia Iglesia Católica, quienes consideraron la muestra como una falta de respeto y una ofensa al uso de imágenes y símbolos religiosos. Asimismo, en el estado de Guanajuato, el gobierno planea llevar a las escuelas un programa de educación sexual basado en el modelo construido por el Centro Las Libres, el cual es referente en la promoción de los derechos de las mujeres. Sin embargo, pues también grupos conservadores han mostrado su inconformidad porque aseguran que se va a promover el aborto y la confusión de género. En su opinión, o también si nos puede responder el secretario Mario Delgado, ¿cómo se puede garantizar que en instituciones públicas y laicas prevalezca la libertad de expresión y de creación sobre los intereses de iglesias y grupos conservadores? ¿Quieres conocer? Bueno, en todo el sistema educativo, la Secretaría de Educación Pública es la autoridad, es la quien determina los planes y programas. Y el espíritu de la nueva escuela mexicana, uno de los pilares, es la autonomía profesional docente, donde se le da la libertad a las y los maestros como profesionales de la educación de decidir cómo llevan a cabo en el aula, en la escuela y en la comunidad las experiencias de aprendizaje. Todo el modelo pedagógico se basa en eso. Hay una serie de contenidos en educación primaria, en educación secundaria, y ellos tienen la libertad de ejecutarlos. Ninguna autoridad estatal podría prohibir algún contenido como tú lo estás señalando.
Gracias. Y, Presidenta, ¿qué La mensaje? educación pública en México es laica. Eso es producto de la reforma del siglo XIX. Y al mismo tiempo hay libertad de profesar cualquier religión. Y hay que respetar a quien profesa una religión. Pero la libertad conlleva al respeto de todas las expresiones. Entonces, cuando se defiende la libertad, pues hay que defender la libertad en la expresión de artistas, respetando también a quien no está de acuerdo. Pero el que no está de acuerdo también debe respetar a quien no está de acuerdo con el que no está de acuerdo. Esa es la libertad en México. La libertad lleva respeto y responsabilidad. Entonces, eso por un lado. Y por otro, la educación es laica. La pública es educación laica. Y la educación sexual es muy importante para prevenir que una joven pueda tener embarazo adolescente, que tenga información. La información es fundamental. Y eso es algo no de nuestro gobierno. Tiene pues más de un siglo en nuestro país. Y en particular en la educación sexual también tiene 40 años, 50 años. Entonces es muy importante el respeto a la laicidad, así como el respeto a quien tiene una religión y la profesa. Y en este sentido, Presidenta, ¿qué mensaje le podría enviar a los jóvenes creadores que hoy sienten miedo de expresarse por temor a represalias institucionales o sociales, cuando el arte justamente debería ser un espacio de crítica y reflexión? Porque justo ayer estudiantes de la Universidad de Guanajuato pues se manifestaron sobre esta situación. Sí, debe haber libertad de expresión, siempre. O sea, fíjense, en general los más conservadores son los que defienden la libertad. Pero cuando corresponde a algo que ellos no están de acuerdo, entonces no debe haber libertad. Entonces, si hablamos de la libertad, pues hay que respetar todas las expresiones. Y dándole seguimiento al tema de José Juan, que bueno, habló sobre el tema de José Juan Arias Solís, de 15 años, desaparecido en Valle de Santiago, Guanajuato. Sobre este tema, los padres del menor han denunciado intimidaciones y amenazas por exigir su localización. Y bueno, saber si las autoridades federales pueden garantizar que se adoptarán mecanismos inmediatos para resguardar la vida e integridad de la familia del menor de 15 años. Sí, que se acerquen a hablar con la Secretaría de Gobernación. Le pido a la secretaria, por cierto, ayer se eligió a la titular de la Comisión de Búsqueda después de un largo proceso, y a los consejeros. Muchos de los colectivos de búsqueda estuvieron de acuerdo con este nombramiento. Es una mujer muy calificada y que ha estado en este tema desde hace mucho tiempo. Entonces fue un proceso colectivo, digamos, y pues es una profesional quien queda en este lugar. Entonces que se acerquen a ella o que se acerquen a la propia Secretaría de Gobernación. Gracias. Y por último, Presidenta, en PopLab publicamos puedes poner el nombre y su currículum. En PopLab publicamos una investigación sobre la entrega de recursos desde el gobierno de Guanajuato entre 2018 y 2024 a un organismo privado, la Concamín Bajío. Fueron más de 184 millones de pesos, monto que supera el gasto anual de instituciones como la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, los Institutos de la Mujer y de la Juventud, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Secretaría de la Honestidad o la Comisión del Deporte. Con ese dinero, el dirigente Ismael Plasencia Núñez, amigo personal del exgobernador Diego Sinúe Rodríguez, contrató a sus propias empresas y las de sus colaboradores de la Concamín, realizando un negocio redondo. Hasta ahora el Estado no se ha pronunciado y mucho menos la propia organización empresarial.
También han sido particulares quienes han presentado denuncias al respecto ante los órganos de fiscalización estatales. Presidenta, sabemos que es un tema local, pero nos gustaría conocer su opinión al respecto, sobre todo porque hemos estado solicitando el posicionamiento de la CONCAMI nacional y la respuesta de su dirigente nacional, Alejandro Malagón, es el silencio absoluto. Vemos a los empresarios muy críticos de posturas oficiales, a lo cual tienen derecho, pero absolutamente omisos cuando los abusos y las irregularidades ocurren entre sus propios agremiados. ¿Y esta investigación está en alguna fiscalía o en alguna institución? Pues digamos que de Populab se hizo una denuncia ante la fiscalía, pero bueno, desde parte de CONCAMI no se ha tenido una respuesta. Pues le pedimos ahí a la secretaria, a lo mejor no tiene atribuciones en este caso, porque es recurso estatal, pero le pedimos a Raquel que pueda revisar el caso. Gracias. Sí, a ver qué onda aquí. Luego vamos para acá. Gracias, Presidenta. Buenos días. Bueno, si me permite preguntarle al secretario de Educación Pública, la última vez que nos visitó decía que todavía había unos 12,000 jóvenes que no habían logrado entrar al nivel medio superior por distintos motivos, porque quizá no concluyeron todo el nuevo proceso ahora que ya no hay el examen de Comipems. Se había abierto una nueva convocatoria. Saber de estos 12,000 si ya se lograron colocar después de la segunda convocatoria que hicieron, por favor. Así es, y incluso tuvimos alrededor de 15,000 más que no se habían inscrito y a todos se les ha asignado un lugar. Y quedó la estadística de que el 98% quedó en sus 3 primeras opciones. Entonces se pudo lograr que nadie se quede fuera en la zona metropolitana del Valle de México y pues validando este nuevo proceso de inscripción ya no hay examen, se hace directo a través de la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar. Entonces tenemos más estudiantes, o sea, el haber quitado el examen motivó a más estudiantes a inscribirse a educación media superior. Muchas gracias. Presidente, entonces hablamos de que se redujo muchísimo más este rezago como otros años, ¿no? Sí, por cierto, no sé si traes ahora los números, sino para que otro día lo podamos ver. Han salido varias publicaciones en los medios o en las redes de que la deserción escolar es mucho mayor ahora. En realidad es un fenómeno, digamos, poblacional, que como nacen menos niños, desde hace ya algún tiempo, porque se ha reducido la tasa poblacional, antes se tenían 5 o 6 hijos, ahora las familias tienen 1 o 2 hijos en promedio. Obviamente hay familias que tienen más y hay familias pues que no tienen hijos, pero se ha reducido mucho la tasa poblacional desde hace ya varios años. Entonces, cuando llegan a la edad de 15 años, pues ya son menos los de 15 de hace 5 años que los de ahora. Entonces hay una reducción en esa pirámide poblacional, hay menos jóvenes porque hace 15 años pues hubo menos nacimientos. Entonces ese fenómeno poblacional lo están tomando como si fuera deserción, pero en realidad pues no es deserción, sino que hay menos población en ese rango de edad. No sé si lo traes ahora, adelante. Sí, efectivamente, como menciona la presidenta, han salido algunos estudios o unas organizaciones que argumentan que que está aumentando la deserción. Pues se tiene que considerar el factor poblacional. Es decir, el grupo de edad entre 6 y 11 años ha venido cayendo, pues por lo menos desde el 2015. Entonces, si tienes menos jóvenes, menos niños, menos niñas, evidentemente eso impacta en la matrícula. Pero la deserción se cubre en cuántos ingresan, por ejemplo, en primaria, que es a partir de cuándo se puede medir, cuántos ingresan en un ciclo a primaria y cuánta esa generación, cómo concluye 6 años después. Esa es la forma correcta de medir la deserción. Y ahí en primaria pues tenemos una cobertura del 100%. Los niveles de deserción en primaria son muy bajos
y ahí además ahora con la beca Rita Cetina pues eso se va a consolidar. Luego tienes el grupo poblacional entre 12 y 14 años, que sería el equivalente de secundaria, y también ya tienes una tendencia poblacional hacia la baja que también se ve reflejada en la matrícula. Y ahí sí hay un porcentaje de deserción que están alrededor del 3.7%. Ahora con la beca Rita Cetina nosotros estimamos que eso va a disminuir, pero tenemos una cobertura del 93% en secundaria. Y en el grupo poblacional de entre 15 a 17 años, ahí todavía sigue creciendo. La curva nos indica que el bono demográfico pues va a empezar a declinar a partir del 2030. Ahí todavía tienes incrementos en la población total, y ahí es donde tenemos el reto de evitar la desafiliación. La cobertura es de 80%. Presentábamos en las metas que estableció la presidenta en su informe de gobierno de llegar a 120,000 lugares más. ¿Para qué? Para que la cobertura se incremente a 85%. Por eso se están abriendo más espacios para ampliar la cobertura, y la reforma a media superior con el bachillerato nacional tiene como objetivo, al establecer el marco curricular común, tiene como objetivo evitar la desafiliación, retener a los jóvenes y que terminen su preparatoria, que es lo más importante. Ya tienen su beca Benito Juárez, se están ampliando los lugares para que nadie se quede sin la posibilidad de ejercer su derecho a la educación, y hay una reforma de la oferta educativa, de cómo se enseña y qué se enseña, para que los jóvenes estén contentos, quieran ir a la escuela, les entusiasme estar en su preparatoria. Habrá, como nos ha pedido la presidenta, mayores actividades deportivas, culturales, musicales, que fortalezca el sentido de pertenencia, que hagan muchos amigos, que la pasen bien y además aprendan. Esta facilidad también del marco curricular común, que permite la movilidad de un sistema a otro, pues va a evitar también la desafiliación. Entonces, ese es nuestro objetivo en ese grupo poblacional, y es donde más se está trabajando para evitar la desafiliación ahí. Pero, pues es incorrecto el sumarle la disminución en la población como si fuera deserción. Siempre hay que comparar con el grupo poblacional vigente y evaluar su tránsito por el sistema educativo. Gracias, secretario. Y una disculpa, presidenta, no me presenté, Joana Flores de Grupo ASIR. En otro tema, hace unos momentos hablaba usted de salario mínimo. Presidenta, saber si ya tienen definido cuánto podría incrementar el próximo año. Sé que hay una Comisión Nacional de Salarios Mínimos donde se trabaja todo este tema, pero ¿cuál sería la propuesta de su gobierno para 2026? El objetivo que tenemos es que de 2025… Bueno, que el objetivo es que en el 2030 un salario mínimo alcance para comprar 2.5 canastas básicas. En este momento alcanza para comprar 1.7 canastas básicas. Entonces, así está calculado cuánto debe ser el incremento salarial de cada año. Quisiera no decirlo en particular para el 26, pero ese es el objetivo. Y se trabaja conjuntamente, tanto con la representación de los trabajadores como con los empleadores, con los empresarios. Pero ese es el objetivo y lo vamos a alcanzar. El año, bueno, para este año fue 12%, ¿es algo similar? Puede seguir aumentando el mismo porcentaje y llegaríamos a las 2.5 canastas básicas, evidentemente manteniendo la inflación en máximo 4%. Gracias, presidenta. En otro tema, también preguntarle, dentro de 8 días se cumplen 40 años del terremoto del 85, saber si tiene alguna actividad, pues además del izamiento de la bandera en el Zócalo, algo adicional para conmemorar estos 40 años. Pues viene el simulacro, como todos saben, yo creo que hay que concentrarnos en ese ejercicio, a ver si viene Laura el miércoles para poder platicar del simulacro, cuántos se han inscrito al simulacro, es en todo el país y particularmente aquellas zonas
de sismo, y también el sonido que ya sale en los celulares, que ya todo el mundo va a tener en su celular en ciertos lugares. ¿Usted se va a concentrar aquí? Sí, vamos a estar aquí y aquí pues estaremos pendientes del simulacro. ¿Habrá mañanera también? Va a haber mañanera. Y bueno, normalmente el izamiento tendría que ser después del izamiento de la bandera, ya nos pondríamos de acuerdo de la hora de la mañanera. Y finalmente, Presidenta, ayer acudió una comisión de activistas, empresarios, académicos de Sinaloa, explicaban que son las personas que marcharon el domingo pasado en Culiacán. Nos decía la presidenta de Coparmex Sinaloa, Marta Reyes, que le habían enviado a usted una carta con la petición de poderse reunir. Reconocen que han tenido acercamiento con el secretario Omar García Harfuch, pero que ahorita estarían solicitando, o que su preocupación, además de la seguridad, pues también es el tema económico. Ellos nos decían, hay una pérdida de más de 30,000 millones de pesos en el sector, pérdida de casi 20,000 empleos. Saber cómo están haciendo también ustedes, Presidenta, para apoyarlos en esta parte económica y si en algún momento se va a reunir con ellos. Por lo pronto se está reuniendo el Gabinete de Seguridad, estamos trabajando con el gobernador para lo que se requiera. Ha habido pérdida de empleo en Sinaloa, mucho tiene que ver con la sequía. Ahorita ya afortunadamente ya está lloviendo, pero la principal pérdida de empleo es el sector agrícola y no está necesariamente vinculada al problema de violencia, sino más bien al problema de la sequía. De todas maneras, pues es importante siempre apoyar a Sinaloa. Y son con muchos grupos que nos reunimos. El secretario de Seguridad y puede ir el secretario de Desarrollo Económico, de Economía a Sinaloa, ahora que vayan la próxima vez para hablar no solo con ellos, sino con distintos sectores. Muchas gracias. Porque hay, bueno, ya ni me quiero meter, mejor. Diálogo abierto, no necesariamente con un sector. Gracias, Presidenta. Buenos días, Presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, corazón de la capital. Preguntarle cuál es la importancia histórica de este presupuesto educativo, que es de 1.1 billones de pesos, sobre todo si lo vemos también desde el punto de vista histórico, de que los gobiernos neoliberales fueron dejando la educación e incluso la intentaron privatizar con la reforma educativa. Digamos que la primera gran medida de austeridad que se toma es en la época de Miguel de la Madrid, ¿no? ¿Verdad? Y decían hay que reducir el gasto. ¿Quién daba esas orientaciones? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que era quien prestaba los recursos. Hay que reducir el gasto público. Y entonces, ¿en dónde disminuían? Salud, educación, cultura, todo lo que tiene que ver con derechos sociales. Ahí era la mayor reducción. Nosotros, ¿qué decimos? Nosotros no llevamos a cabo esas políticas de austeridad del pasado. Le llamamos austeridad republicana, porque tiene que ver con reducir el costo del gobierno a la sociedad. El gobierno no tiene que ser gigantesco para cumplir con su tarea. Mientras más eficiente, mejor. Entonces reduce los gastos administrativos y se dedican los recursos a lo esencial. Incluso decían gasto en educación, nosotros le llamamos inversión educativa, inversión en educación, porque no es un gasto, es una inversión. Entonces este año estamos dando más recursos a educación básica, más recursos a educación media superior y más recursos a educación superior, más recursos a becas y más recursos a mejoramiento de la infraestructura educativa, a escuelas. Ese es el programa completo.
Las becas para niños y niñas pues son muy importantes, las vamos a dar en 2 partes. Primero cuarto, quinto y sexto, y después ya cerraremos el 2026 ya de primero a sexto de primaria. De tal manera que desde primero de primaria hasta el tercero de preparatoria estés becado. Y ya después vamos a ir apoyando poco a poco a más becas de universidad. Y en este sentido del presupuesto también me gustaría destacar el tema del sistema de cuidados, porque también se va a destinar 466 mil millones de pesos. ¿Esto cómo va a beneficiar pues a la propuesta que usted tiene de ampliar el sistema de cuidados? Por primera vez el presupuesto público tiene anexos de transversalidad, así se le llama. Entonces, se hace una suma de todos los presupuestos que hay para la Secretaría de las Mujeres, para apoyo a adultos mayores, para algo de becas que tiene que ver con cuidados, con metodologías internacionales, no es un invento, sino con metodologías internacionales, se suma lo que tiene que ver con sistema de cuidados. No quiere decir que ahora hay 464 mil millones de pesos adicionales al sistema de cuidados, sino que por primera vez aparece en el presupuesto todo lo que el gobierno destina al sistema de cuidados. ¿Qué nuevas cosas hay para el sistema de cuidados? Para apoyar a las mujeres. Los CECIS, los Centros de Educación y Cuidado Infantil, los centros libres, que es un centro libre por cada municipio de apoyo integral a las mujeres. Esas 2 son las principales acciones nuevas que se hacen dentro del sistema de cuidados. Hay un anexo transversal de pueblos indígenas. Entonces, no solamente viene ahora lo que es del FAIS que va a pueblos indígenas, o sea, el presupuesto que se da directo a las comunidades, sino también todos los apoyos del bienestar que van a comunidades indígenas, se suman y se ponen en ese anexo. Igual para mujeres, hay un anexo para el caso de género y otros temas. En otro tema, Presidenta, ahorita que se tocaba el tema de los aranceles, preguntarle cómo van las pláticas, por ejemplo, con la India, porque también la India es un país con el que no tenemos tratado comercial. ¿Cómo van las pláticas? Sobre todo porque usted ha mencionado que tienen el interés su gobierno en fortalecer el sector farmacéutico y tener una relación con la India. Sí, por ejemplo, vehículos es una parte que tiene aranceles, vehículos importados. Nosotros no importamos de la India, ¿no? Se importa, pero muy poquitito de los vehículos, estos pequeños que son casi de manera individual su importación. Prácticamente no hay afectaciones en lo que importamos de la India y seguimos trabajando con ellos en distintos temas. Siempre vamos a hacer mesas de trabajo, de diálogo. Lo que es muy importante es que nosotros no estamos en contra de esos países, ni es una actitud discriminatoria, ni tiene que ver con un solo país, ni queremos generar algún conflicto con ellos, ni mucho menos, y nos interesa el comercio con ellos. Es una medida que tomamos de fortalecimiento de la economía nacional con aquellos países con los que no se tiene tratado dentro del marco legal de la Organización Mundial de Comercio. Por último, también preguntarle, hace unos instantes se publicó una lista de streamers con mayor visualizaciones y usted está en tercer lugar. ¿Qué opinión le merece, Presidenta? No lo he visto, no lo pude ver. Pero pues gracias por ver la mañanera. Ya subió de rating ahora que regresamos de vacaciones. En vacaciones bajamos un poquito. La gente estaba en otros temas. Pero ya regresamos poco a poco a nuestro rating habitual. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, vamos sobre. Lo vemos el miércoles si quieres, para que traiga bien la nota y que se pueda explicar, si te parece. Vamos sobre educación, a ver aquí y luego acá. Buenos días, Presidenta. Julio Mar Gómez, de Medios Digitales del Pacífico, Medios del Pacífico.
Pues después de la tormenta viene la calma, Presidenta. Y en Baja California Sur, pues después del huracán Lorena, pues saldo blanco. Así fue el Consejo Estatal de Protección en coordinación con los 3 órdenes de gobierno, y pues Los Cabos también es bello, y pues afortunadamente entre sociedad y gobierno bajo al mando del alcalde pues se embelleció nuevamente y está al 100 turísticamente hablando Baja California Sur, y septiembre es el peor mes para los huracanes y se están preparando precisamente para ello. Presidente, tuve la oportunidad de estar en el IMSS Troncoso, IMSS del siglo XXI aquí en la Ciudad de México. Pues me he dado cuenta del cambio y el avance que ha tenido esta institución. Sin embargo, estuve en la especialidad de cirugía plástica y reconstructiva y tuve la oportunidad de estar al lado de una persona, una mujer, la cual pues después de haber tenido este proceso de cáncer de mama, pues perdió un seno, vaya. Vi a otras personas que habían perdido 2. Había un programa en el IMSS, tuve la oportunidad de hablar con una médica especialista que comentaba que existía ese programa, ya no está, y pide si podría volverse a retomar, dado que pues es algo que a las mujeres afecta muy puntualmente en su problemas psicoemocionales. Sí, está contemplado. Todavía se hace, pero no, ahora lo vamos a implementar en el 26. Son parte de los planes que me propuso ZOE para el IMSS el próximo año y sí, es muy importante. Sí, es muy importante porque había el programa nada más de precisamente de que era a medias, vaya. Y ahora qué bueno, que me da gusto escuchar esta muy buena noticia para las mujeres que enfrentan este grave problema. Presidenta, usted ayer platicaba sobre el huachicol. En mi estado pues no hay ductos de Pemex, no hay ductos de gas, no hay ductos de este tipo, y a veces me preguntaban qué es el huachicol. Entonces le digo que pues dependiendo del huachicol fiscal, el huachicol de petróleo, el huachicol, entonces desde aquí, desde las dependencias de los legisladores se menciona el huachicol y no se le da el nombre completo, vaya, del delito que es, vaya, el robo de combustible, el contrabando, pues no pago de impuestos y demás. Y también se menciona mucho, y si queremos cambiar una cultura, pues de los cárteles, el cártel inmobiliario, el cártel del gol, el cártel de muchas cosas, y pues desde aquí mismo estamos cometiendo estos errores, incluso hasta en los propios medios. Y lo digo referente porque ya pusieron un nuevo cártel en La Paz, Baja California Sur, que le llaman el cártel del agua, en donde se coluden algunos sectores de pipas y también sectores presuntamente de políticos y también de gobierno municipal. Sin embargo, los piperos y ciudadanos al que no les llega el agua tienen un problema, que le han cerrado las garzas y no pueden distribuir este agua. Piden que a través de usted y a través de Conagua pues se dé una revisión para que pueda ser equilibrado la distribución, dar el agua para poder redistribuir. Los piperos mandan este mensaje que si podría intervenir el Conagua. Sí, por supuesto, le decimos a Conagua. Muchas gracias, Presidenta. Y también preguntarle al secretario de Educación Pública, ¿cómo es que vincula todo lo que contempló la estructura, a la estructura esta que mencionó, a los programas de salud? Vida Saludable es muy buen programa. Pues uno de los compromisos presidenciales es convertir a las escuelas en espacios para la prevención de la salud y la promoción de la salud y la prevención de las adicciones. Entonces, es una estrategia muy amplia. Empieza con los contenidos. En la nueva escuela mexicana, a los niños se les enseña hábitos saludables, la importancia de la alimentación saludable. Ahí, por ejemplo, les enseñamos esto de los refrescos, de la enorme cantidad de azúcar que tienen y por qué no consumirlos y cómo impacta en su bienestar, la importancia de la activación física. Con mucho éxito se prohibió la comida chatarra y la venta de refrescos al interior de las escuelas. Cada que vamos ahora a una escuela es muy creativo cómo las cooperativas ahora venden frutas, venden ensaladas, venden otro tipo de alimentos y los niños lo han aceptado muy bien, están contentos, están felices. Adicionalmente está la estrategia junto con el IMSS y la Secretaría de Salud, donde se está revisando a todos los niños y niñas de escuelas primarias públicas. Van a ser 12 millones.
Ya se han revisado ya a 4 millones. Se mide el peso, la talla, se calcula el índice de masa corporal, se les revisa la vista, si tienen necesidad de utilizar lentes, se les revisa su dentadura, se les pone flúor, se detecta si tienen caries. Ahí se genera un reporte, se les da a los padres de familia. Si tienen sobrepeso o obesidad, que vayan a una clínica para recibir orientación nutricional del sector salud. Si tienen caries, lo mismo, que les quiten las caries. Más de la mitad de los niños nunca ha ido al dentista. Ahí se les da ya una cita para que vayan a una clínica del sector salud y se atiendan. Y en el caso de los lentes, también se les da una cita para que se les revise con aparatos de última tecnología si efectivamente necesitan lentes, cuál es la graduación exacta, y se les dan los lentes totalmente gratuitos. De los datos que tenemos ya, que no son encuestas, no son proyecciones, son datos reales de 4 millones de niños y niñas, tenemos que el 4 de cada 10 tienen sobrepeso u obesidad. Por eso la importancia de que en el paquete económico 2026 venga este impuesto al refresco, porque es consistente con la estrategia de vida saludable. Vamos a lograr que esta generación de niños y niñas consuma menos refrescos, pero también tiene que haber menos refrescos en casa. Es parte de esta estrategia y qué bueno que se está haciendo este tipo de iniciativas integral, donde se pone por delante el interés de la salud de las y los mexicanos, particularmente de los niños y de las niñas, sobre cualquier otro interés particular. Gracias. Que ya, por cierto, en las redes sociales dicen que es el impuesto de la salud. ¿El impuesto qué? De la salud. Pues, como en realidad el objetivo es que no se cobre, que no haya recaudación, repito, yo por eso más bien lo planteo como medida saludable, ¿no? Porque si se asume por parte de las familias comprar menos refresco o bebidas azucaradas, pues no se paga el impuesto en realidad, ¿sí me entienden? O sea, no hay más recaudación. Lo que queremos es desincentivar el consumo de bebidas azucaradas. Gracias, presidenta. Oiga, nos han llegado reportes de que la tarjeta que tienen, bueno, que se propuso para que se entregaran a través de los consulados y entregar remesas, tienen un atraso, tienen un balance para saber cuántos hay de entrega de estas tarjetas y cuánto ha habido. El miércoles que venga Rocío, ya dijimos que venga Rocío, ¿y quién más? Para el tema de Laura, para el simulacro y el tema de la controversia. Y el tema de las tarjetas. Sí. Y la entrega, ¿y cuánto ha aumentado estas remesas? Presidenta. Sí, y Rocío aumentó mucho la solicitud y la entrega, pero vamos a ver si hay, ¿cómo va? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar? Muchas gracias. Ya por último, presidenta, pues ayer, en estos días… dígame. Recuerden que está suspendido, no sé si incluye a Finavien. No creo, porque es distinto, se hace desde allá. Estados Unidos puso un impuesto a todo lo que se envía desde todos los países del mundo a Estados Unidos. Y se tuvieron que suspender los envíos porque Estados Unidos todavía no tiene la plataforma de cómo se tiene que pagar ese impuesto. Entonces, prácticamente todos los países del mundo suspendieron los envíos. Por ejemplo, las líneas aéreas suspendieron los envíos de carga a Estados Unidos por esa vía, porque no está claro cómo se paga. Creo que ya lo están resolviendo y ya se van a reanudar. No sé si eso influya, pero lo revisamos. Muy bien. Presidenta, el senador Adán Augusto López dice que va a bajar las operaciones del Senado prácticamente en 500 millones de pesos. ¿Para qué alcanzaría si no lo solicitara el Senado en el gobierno de su administración? Pues educación, salud, cultura, lo que le falta al INAH y a cultura de presupuesto, que estoy segura que se va a reorientar del Poder Judicial, pero puede incorporarse, y obra pública, esencialmente creo que. Muchas gracias, presidenta. Sí. Bueno, dije que acá, ¿verdad?
Gracias. Ya son 9:15. Ya Gracias, además salimos Presidenta. hoy de gira. Citlali Guerrero de Bajo Palabra. Presidente, el día de ayer Acipona colocó una reja con puntas cortantes en el malecón de Acapulco, en el mismo lugar en donde el artista visual y ambientalista Luis Arturo Aguirre se tiró un clavado para pedirle que escuchara al pueblo que pide que el Jardín del Puerto no tenga locales comerciales, como usted se comprometió pero se aquí explicó bien. en noviembre. Preguntarle, Presidenta, si usted dio la instrucción de que se colocaran estas mallas. No di la instrucción, pero con fíjate, puntas. ese día que fui a inaugurar el Marinabús, la gente gritaba 80-20, 80-20. Y pregunté, ¿por qué es eso de 80-20? Me dicen, pues que quieren que 80% sea área libre. Verde. Y solamente el 20% sea Verde y cultura. Sí, nada más que ya tiene banqueta, una parte del puerto. Entonces, pues esa parte no puede ser área verde. Entonces le pregunté al almirante, oiga, ¿y cuánto va a ser área libre? 90%, me dice. Le digo, entonces, ¿cómo 80-20? Si de área libre tiene 90. No, Presidenta. Y luego de área verde es 70%. ¿Por qué no puede ser más? Pues porque es justamente el malecón por donde se camina. Entonces, ha habido muchas reuniones y se ha explicado. Digo, no sé por qué se colocó esta reja, Sí, lo voy y es a con preguntar. punta cortante que impide pues la vista, o sea, los turistas que vayan. Pero no creo que sea definitivo, ha de ser algo temporal, pero lo preguntamos para que se te pueda informar. Pues sí, pero sí es importante que todos sepan. Presidente. Incluso lo dije en mi discurso. Bueno, no va a ser 80-20, va a ser 90-10. 90 área libre y 10 de área comercial. El área comercial, ¿para qué es? Para poder mantener el espacio, no es ningún negocio de nadie, sino que las rentas van a permitir pues mantener todo el espacio. Y de área verde el 70%, porque pues tiene el malecón. Presidenta, el proyecto que presentó Acipona el 29 de julio y que es público tiene 24% de espacios verdes, 18% de locales comerciales, 9% para espacios artísticos que no cumplen con los requerimientos mínimos para hacer una presentación de danza, de teatro. O sea, el escenario es grava suelta, entonces no es el 90% que le informó esta persona, porque es público el proyecto y ellos mismos pusieron el porcentaje que solamente el 24% es área verde. Pues eso es lo que informamos, así va a ser. Y ha habido mucho diálogo, muchísimo. Ha habido muchísimas mesas de trabajo. Esa zona estuvo abandonada por 15 años. 15 años. Nadie dijo nada durante 15 años. Nadie dijo nada durante 15 años de esa zona. Ahora que se está recuperando, y siempre hay que escuchar a todos, ¿no? Es que dicen, no queremos que se recupere. Presidenta, eso estaba en litigio porque justamente en el 2011, sí, API cerró esa zona del Jardín del Puerto y ambientalistas se ampararon y el juicio duró 11 años. Entonces no es que haya estado abandonado pues porque el pueblo así lo quería, sino porque al contrario lo estaba defendiendo, estaba en litigio. En 2021 se terminó la concesión del API, Andrés Manuel creó la Acipona y en lugar de que se lo devolviera al pueblo, se lo concesionó otra vez a Acipona pues para hacer estos locales comerciales. Mira, allí hay muchos espacios en Acapulco, muchísimos. Hay ahí un club de golf que es público, que tiene Fonatur, y se pueden sentar para ver en ese espacio qué otras actividades culturales puede haber. O sea, hay muchos espacios en donde se pueden desarrollar actividades culturales. Ahorita ese club de golf está cerrado porque no dan, digamos, los recursos a lo que… o está abierto, creo, pero lo utiliza muy poca gente.
Entonces, hay muchos espacios en Acapulco donde se puede hacer actividades culturales. Ese espacio en particular tiene un proyecto y hay diálogo, pero se tiene que tener la perspectiva de llegar a acuerdos, no de todo decir no, 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 no. O sea, todo el mundo tiene que buscar las mejores condiciones para el puerto. Y ese es un proyecto de rescate no solamente de la Cipona, sino del centro histórico y del fuerte que está ahí. Entonces, no fue pensado, o sea, no está diseñado así nada más sobre las rodillas, sino que tiene un proyecto de fondo. Y se puede platicar con todos los colectivos culturales de Acapulco distintos espacios adicionales donde pueda haber actividades culturales. Gracias, Presidenta. En otro tema, quisiera preguntarle si dentro de su estrategia educativa ha pensado generar espacios para niños y jóvenes con algún espectro autista y neurodivergentes, quienes tienen menos posibilidades de acceder a una licenciatura, como es el caso de Santiago, un adolescente de Acapulco que su sueño es estudiar cine, pero la oferta más cercana es aquí en Ciudad de México, donde solamente existen 2 escuelas públicas, que una acepta 15 al año y la otra 22, lo que dificulta el acceso a personas con autismo o con algún trastorno de salud emocional. La mamá de Santiago le mandó una carta en donde le pide que abra un centro de capacitación cinematográfica en Chapultepec, en donde jóvenes como Santiago no sean rechazados. Usted aquí ha dicho que es feo que un joven sea rechazado en sus aspiraciones para estudiar. Entonces, pues actualmente Santiago está esperando los resultados porque postuló para el CCC. Lo vemos con gusto. Hemos estado platicando, ¿verdad?, del tema de autismo, incluso con Secretaría de Salud. Hay más casos ahora, no sé si es porque se reportan más casos y antes no se reportaban o por alguna condición. De hecho, Secretaría de Salud lo está revisando. Y sí es importante apoyar a las familias que tienen hijos con algún tipo de enfermedad de este tipo. Entonces, estamos trabajando en ello y en particular este caso lo atendemos. Gracias, Presidenta. Gracias. Por último, Presidenta, sí, por favor, disculpa. Es una pregunta ya con rezago, porque los resultados de la convocatoria escenarios que lanzó el IMSS, el IMBAL y Cultura, en donde apoyan a 300 grupos de danza y música para que se presenten en escenarios del IMSS en los estados, resulta que el 30% de los beneficiados es de la Ciudad de México. O sea, lo que sigue prevaleciendo pues un centralismo, ¿no? Y estados, por ejemplo, como Guerrero, como Chiapas, que no tienen el mismo desarrollo cultural, no salieron beneficiados ni como grupo ni como escenario. Entonces, es una convocatoria que trata como igual a estados que no tienen el mismo desarrollo cultural. Entonces, preguntarle, pues, Presidenta, si estas convocatorias también deberían de reflejar la desigualdad cultural que hay en los estados, porque si se mantiene así, Guerrero nunca va a salir, ni Chiapas, ni Colima, ¿no? Y siempre la mayoría va a ser de aquí, de la Ciudad de México, y va a fomentar más el centralismo, pues, que siempre nos hemos quejado que había en el pasado. Le pedimos a Cultura y José Alfonso que nos ayude. Sí, yo creo que ya cerramos. 9:23. Vamos con… El martes viene… no, el martes no hay mañanera, ¿verdad? Sí, le pedimos a Secretaría de Salud que pueda dar la información de todo lo que incluye las bebidas azucaradas. La Secretaría de Educación, ¿Perdón? por la alza del IEP que se le va a poner a juegos de videos agresivos. También lo trabajamos, lo traemos la próxima semana, ese tema, porque tiene que ver con seguridad también. Bueno, cerramos. Vamos con Suave Patria. Con su permiso, Presidenta. Gracias. Keaku Newarutsi, la saludo con mucha felicidad, Presidenta. Keaku, secretario, Keaku Yunaite, desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua wixárika,
o el huichol, como muchas y muchos de ustedes lo conocen, una de las lenguas indígenas con presencia en el estado de Zacatecas. Nos encontramos a pocos días de conmemorar un aniversario más del inicio de nuestra independencia. Esta vez será una noche histórica, una noche de alegría, pues por primera vez una presidenta con A encabezará el tradicional grito, una de las ceremonias más entrañables de nuestra nación. De norte a sur, de este a oeste, todo el territorio estará lleno de fiesta. Celebraremos nuestra autonomía, nuestra soberanía, por supuesto nuestra libertad y sobre todo la identidad que nos une como mexicanas y mexicanos. Las plazas, los mercados, las calles de todo México estarán resonando con cantos y músicas que nos recuerden quiénes somos. Entre ellas destaca un sonido muy particular, interpretado con trompetas, clarinetes, tambores y tarolas. Al escucharlo, sentimos la emoción de pertenecer a una patria de tradiciones profundas y de cultura centenaria. Ese sonido nace en los callejones de Zacatecas, donde se creó una de las melodías más representativas de nuestro país. Así que con su permiso, Presidenta, amigas y amigos, les invito a ver la siguiente cápsula. Esta ciudad, con alma de cantera y corazón de plata, lleva en su pulso el tamborazo zacatecano que resuena en sus típicas callejoneadas. Las callejoneadas son tradicionales desde que los mineros salían de trabajar y encontraban un grupito de músicos y se los llevaban tocando por todas las calles. Pues mucha gente que viene de otros lugares pues se maravilla en esta bonita tradición que tenemos, en la cual una callejoneada es andar por las calles de Zacatecas con música. Nuestra música, que es el tamborazo zacatecano, es una tradición muy bonita aquí, es nuestra música típica. Ser músico y zacatecano es un gran orgullo para mí, es la cuna de la tambora y yo me siento inmensamente orgulloso de haber nacido aquí en Zacatecas. El tamborazo en una callejoneada significa una expresión de identidad y una manera de dar la bienvenida a Zacatecas. Todos los jueves, viernes y sábados, el sonido de la tambora alegra las calles. Se manifiesta la emoción, la alegría, ya que la música pues es alegría, a veces nos trae algún recuerdo y es muy bonito compartir uno pues este bonito arte de la música. Más allá de la música, la banda me ha enseñado que hay amistades que traspasan cualquier cosa. Aquí crecemos, aquí es nuestra segunda familia y aquí convivimos inclusive muchas veces más que con la propia. Yo siempre trato de estar alegre porque hay que transmitir la alegría a través de la música, pero también hay que estar alegres, no nomás la música, hay que transmitir toda esta alegría a la gente porque a eso vienen, a divertirse. El tamborazo es el latido del corazón de Zacatecas. Sus ritmos contagiosos y su energía vibrante hacen que la gente se sienta orgullosa de sus raíces y sea una celebración que trasciende generaciones. Nuestro país es grande, es enorme, por sus tradiciones y por la identidad que compartimos. Las bandas zacatecanas nacieron como un festejo a la vida en medio del riesgo que implicaba la labor minera. Hoy son un símbolo de lo más profundo de la mexicanidad y suenan con el mismo orgullo con que cada septiembre recordamos nuestra independencia. El tamborazo, la tambora, la banda, como ustedes lo quieren llamar, son la expresión de la alegría, el eco de la comunidad, el soplo del alma, el tamboreo del corazón y sobre todo de nuestra valentía. Gracias a las mujeres y hombres que mantienen vivo este arte y con ello fortalecen y difunden la cultura zacatecana. Y como dicen los y las zacatecanas, si hay algo que la gente nunca olvida es haber participado en una callejoneada. Pampariyutsi. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Presidenta.